dado que me encuentro sola, esto significa que hay columna de mi compañera Coco. La Coco. De mi compañera Coco. Me gusta. Mi abuelo se llamaba Coco. ¿Querés o que sea, te no digamos se llamaba Coco? Coco, le decían Coco. Sí. Banco. ¿Cómo te va, Coco? ¿De qué vas a hablar hoy? Y yo, como te digo, Coco. No, pero vos no sos Coco. Vos sos Co. Somos cocos. Somos los cocos. Somos los cocos. Los caquitos. ¿Cómo ¿Cómo le va? A mí me va bien. Me estoy meando. Miando. Bueno, sí. te aguantás hasta que yo termine. Sí, sí, en efecto. Pero, sí, ¿de no qué vamos tenemos a hablar tanto hoy? tiempo. Vos me hablás y yo te escucho, pero estoy subiendo la historia de que se sortea esta camiseta porque acá somos... En breve se sortea. Somos todo. O sea, somos conductores y CM. Sí. Yo quiero decir que, bueno, estamos en la columna Recorriendo la Patria, que es esta columna que recorre la patria, básicamente. Siempre que lo quiero explicar digo lo mismo. La última columna hablamos de Tierra del Fuego con la cárcel del fin del mundo y me quedé bastante manija en eso, y entonces como que no pude salir del sur. No solo porque nuestra provincia más austral tiene muchas historias, sino porque también está todo el territorio marítimo, más allá del terrestre, que tiene muchas hazañas antárticas, muchas exploraciones en el mar. Así que bueno, la columna de hoy se viene bastante marinera y soberana. Excelente. Como nos gusta a nosotros. Vos le decís marinera y soberana a Lucas y piensa en Piedrabuena, es el gordo Piedrabuena. Total. Bueno, no voy a hablar de Piedrabuena igual, traje otros. Para Bien. que conozcamos a otros. ¿A quién vamos a conocer hoy? Hablando de Lucas, hace poco Lucas nos había mandado un video al grupo en el que cuando en una de sus idas a Madrid. Déjalo que salga. ¿Yo? Sí. Ahí está. No tengo nada igual, solo a veces trago la... A ver, me concentro. La Ay, burbuja de tuve aire. un flashback. Mis amigas me decían esto cuando yo iba a secundaria. ¿Qué te decían? Que lo trague y en realidad no sé qué hago algo con la voz y como que trago la voz. Ah, ok, Pero no es que tenga un no hay pollo. nada mal. Claro, no. Bien, está bien. Creo que es psicológico. Ok. Voy a tragar. Terrible, terrible. No sé si va a salir. Es No completamente sé. terrible. Bueno, voy a seguir hablando a ver si se va solo. Muy bien. Una de las veces que Lucas fue a Madrid nos mandó un video desde la costa, no de las ballenas, sino de un barco naranja enorme que había en la costa, que es el rompehielos Almirante Irízar. ¡Irízar! Es como una estrella, una insignia muy, muy fuerte en la Fuerza Naval Argentina, que entró en cancha, o en mar, en agua, no sé. ¿Entró en la cancha? Entró en la cancha. Entró en la cancha marítima en 2017, después de que estuvo en reparación 10 años. ¿Lo reparó Tandanor o...? Lo reparó Tandanor, en efecto, sí. En 2000, bueno, podemos ver una de las fotos de las que se ve el humo. Ujú. Podremos poner la otra, Tommy. Para quienes no están mirando igual el video de YouTube, les cuento. En el año 2007, el rompehielos Almirante Irízar navegaba de regreso de una de las campañas antárticas de verano. Fueron 4 meses en los que estuvo en la Antártida y volvía tranquilito, pero a unos 250 kilómetros más o menos de la costa de Madrid. Se desató un incendio en la parte de la maquinaria del rompehielo. Oh, no, tal cual. Se propagó muy rápido y se volvió incontrolable, básicamente, ¿no? El buque tenía cerca de 300 personas a bordo, entre científicos y marinos. Esto fue la noche del 10 de abril del 2007. Y la tripulación recibió la orden de evacuar, porque bueno, no había manera ya de apagar por ningún medio el incendio, no con los medios que estaban disponibles en la embarcación propia. Así que fueron evacuados, auxiliados por balsas salvavidas de barcos que había a la redonda. Y bueno, llegaron a la costa de Madrid, todos estos evacuados sin heridos, sin haber muertos ni nada grave, pero durante toda la emergencia, el capitán de la fragata, que se llama Guillermo Tarapou, permaneció a bordo. O sea, él aprendió una de las leyes más importantes de todo, una tradición naval importantísima, que es que el capitán no abandona el barco.
el rompehielos se estaba incendiando y él decidió no irse con sus evacuados y se quedó ahí. Estuvo 36 horas solo con el barco trabajando, intentando frenar el incendio, porque el resto recibió la orden de irse, ¿no? Después otros barcos trajeron como unos rescatistas que vinieron a hacer el traslado del rompehielos hacia Bahía Blanca para, bueno, hacer algo con eso. Pero Tarapob básicamente logró que el barco no se pierda, porque se mantuvo él arriba del barco. Porque si no tenía posibilidad de naufragio, hundimiento, claro, de que se algo hunda, de eso. Sí. Bien. Por este accionar que tuvo, fue sancionado, tuvo que enfrentar un sumario de las Fuerzas Armadas por desobedecer la orden de las autoridades. De la autoridad que le había dicho que tenía que abandonar el barco. Y él se defendió diciendo que no fue una insubordinación, sino que fue un acto de cariño al Irízar y a su tripulación. Y después dijo, yo sabía que de esa no iba a salir vivo y lo asumí con mucha paz. Estaba solo en un barco incendiándose con 1.240.000 litros de combustible almacenado. Cuando amaneció me pregunté si todavía había chances de salvar el buque. Eso contó en una entrevista que le hicieron en 2017. Tarapob terminó retirándose de las fuerzas, igual ahora trabaja en una empresa naviera, porque tuvo que asumir la renuncia por lo que él... Claro, o sea, está bien, como pasó, pero lo renunciaron. Claro, o sea, hacé lo que quieras, pero igual si no acatás la orden, sí, bueno, cosas de las fuerzas, ¿no? Que son inentendibles y que, bueno, a mí me llamaba la atención mucho eso, ¿no? ¿El accidente en qué año fue? En 2007. Claro, recién restituyéndose un Estado nacional más o menos presente, digo, ¿no? Porque pensamos, habían pasado solo unos 4 años de que asumiera Néstor. Sí, venía de toda la crisis y bueno, sí. Pensando en lo que podía o no las Fuerzas Armadas entender por sostenimiento de algún tipo de soberanía sobre el Irízar. Sí, total. El buque cuando llegó finalmente a Puerto Deseado, que es el puerto de Bahía Blanca, según dijo el Ministerio de Defensa en su momento, había quedado solo el 80%, al revés, había quedado el 80% fuera de servicio, o sea, se había destruido, pero que estaba todavía reparable. Por eso se firmó el contrato con Talleres Navales Dársena Norte, que es Tandanor, para la reparación y la modernización del buque. En 2017... el Lara Almirante Irízar de nuevo fue puesto en campaña y se volvieron a hacer las campañas antárticas de verano. Ahora bien, yo quiero contar otra cosa igual. Ok. O sea, vos hiciste todo este preámbulo. Yo con esto entré a la historia, Bien. Pero después me di cuenta que había otra cosa mayor. Ok, igual estamos contando pequeñas historias a bordo del Irízar o a bordo de buques. No, y yo ahora a bordo de buques de nuestras Fuerzas Armadas. Porque yo dije, ¿por qué se llama Almirante Irízar este barco? Entonces me puse a investigar quién fue el Almirante Irízar. ¿Y quién fue el Almirante Irízar? El nombre hace referencia a una gran epopeya argentina y a un gran marino que se llamó Julián Irízar. Hay que ir para esto un siglo para atrás, a 1902 exactamente. En ese entonces hubo una expedición sueca liderada por un sueco que se llamó Otto Nordenskjöld. No lo estoy diciendo exactamente como dices, tiene muchas consonantes ese apellido, pero le vamos a decir Nordenskjöld. El Otto. Sí. Habían ido a la Antártida, perdón, es un acto fallido que tengo siempre. La idea era pasar el invierno. Era una campaña científica, querían estudiar el continente blanco en 1900, o sea... Recién empezando nuestra presencia en el territorio antártico, además.
Sí, re incipiente. Pero bueno, acompañaba todo eso, ¿no? Justamente cuando la expedición sale, pasa por Buenos Aires a hacer una parada técnica, a recargar, y entre las cosas que cargan es a un tripulante, a un joven de 21 años, argentino, que se llamó José María Sobral. Fue el primer argentino en poner un pie y en vivir en la Antártida. Era de Entre Ríos. Ese dato Mirá. lo guardé porque sabía que te iba a gustar a vos. Sobral hablaba ¿sabemos de 9 qué parte? idiomas, quería ser geólogo y dijo, llévenme. Y bueno, lo subieron efectivamente Como a tu la papá que dijo, tripulación. che, yo sé. Claro, Yo sé, llévenme porque yo sé ahí leer como... claro. Sí, total. El loco se vendió, se supo vender. Muy bien. Y lo llevaron. Y bueno, logró que esa campaña tenga un argentino a bordo, ¿no? Cosa que es súper valiosa. La cuestión es que ellos iban en un barco un velero que se llamaba Antarctic. Ok. En el velero van y se adentran en el sur antártico y se quedan en la isla Cerro Nevado. El barco que los llevaba se volvió para Malvinas porque no podían pasar un invierno, el barco no puede estar parado en aguas tan heladas. Entonces los científicos se quedaron, la expedición se quedó en la Antártida y el barco se fue. El plan era volver en el verano a buscar de nuevo a su tripulación. Pero cuando en el verano Larsen, que era el comandante de este velero sueco, se dirige de nuevo a buscar a la expedición, quedó atrapado en el hielo, el casco se rompió y el barco se hundió. O sea, la tripulación que iba a cargo de este barco sueco, que iba a buscar a sus compañeros que había dejado más al sur todavía, se quedó varada intentando sobrevivir en la isla Paulet. Entonces había 2 campamentos distintos. Había un campamento en el Cerro Nevado con los expedicionarios científicos y otro campamento con los náufragos a los cuales se les había hundido el barco un poco más arriba. A todos estos 2 campamentos tienen que pasar todo el invierno solos, medio refugiándose como podían en el continente helado. Y sin barco, sin provisiones de nada, o sea, arreglátela, es tremendo. Con el deshielo, Larsen intenta bajar y caminar para llegar a donde estaba su amigo Otto y encontrarse y decir, che, amigo, nos quedamos sin barco. ¿Qué hacemos? Flaquito, Por ¿qué lo menos hacemos? veámonos las caras. Otto había pensado lo mismo y subió y se encontraron con Larsen. Y bueno, y ahí fue Aparte, perdón, Sí. el contexto de la situación es frío e incertidumbre total. Total, y desconocimiento, tipo, no conocían nada del lugar donde estaban, tampoco había comunicación de nada. Claro. Solo ellos estaban a la deriva de esperar, bueno, lo mismo los científicos que fueron, ¿no? Otto estaba diciendo, bueno, espero que mi compañero que se va ahora con el barco pueda volver. En efecto, no pudo volver porque las aguas que agarró estaban más congeladas que se ve el verano anterior y no pudo pasar con el barco se le hundió. Y ahí es donde aparece nuestra patria, Argentina. Las noticias empezaron a correr. El gobierno sueco estaba como loco de que no había noticias de sus Claro. Además, científicos. estamos hablando 1902. Las noticias iban en barco. Iban en barco. O sea, todo esto... ¿Cómo? Sí, existía el telégrafo, pero por tierra. Estos estaban... o sea, en la Antártida no había. Tampoco en las islas. Entonces, bueno, hay toda una cuestión. Hay fuerzas de Francia, de Estados Unidos, de Suecia que se ponen en campaña por hacer algo. Argentina también pone su fuerza en querer idear un rescate para esta gente que todavía no se sabía que había un barco hundido. Claro, O sea, tengo una pregunta. Sí. ¿Sabés más o menos en qué parte de la Antártida se encontraban? Es en el ¿En el Piquito? no, en el Cerro Nevado, pero no tengo ubicado dónde está el mapa. Ok, pero ¿sabemos si estaban cerca, por ejemplo, de las Islas Malvinas? ¿O era Claro. más al sur todavía? No, era bastante más arriba. O sea, Ok. no es en la parte súper sur del... Era una de las primeras expediciones que se hacía en la Antártida. Claro. Así que la idea era como llegar y hacer un campamento y ver qué onda y empezar a hacer las primeras exploraciones, no mandarse
a súper fondo, como otras bases que ya existen, que van ganando territorio, ¿no? Claro. La estoy buscando en este momento. Bien. Se llama... a ver. Cerro Claro, Nevado. está ¿Qué ves? o sea, está el piquito del pato de la No traje Antártida. mapas, tendría que haber traído mapas. El para piqui- mostrar. está el piquito. ¿Lo puedo mostrar si quieren? ¿Lo puedo mostrar? ¿Se puede ver ahí? Mira, si le haces zoom a mi pantalla, creo que se va a ver. Ah, y tiene un fondo verde, la pucha. Es en el pico. Bueno, igual la Bueno, Antártida, pero es en el la pico. Antártida es como un triángulo así Claro, para o sea, arriba. ¿no? está el pico y tiene como unas islas. Pero no tiene... Ah, sí, tenés razón. Qué grande. Está como... Bueno, pero igual no se ve. No, es muy chiquito. Pero está acá. Son estas islas. Son esas islas. Bien, en la puntita. Se llama Snow. ¿Por qué se llama? ¿Por qué está en inglés? ¿Porque es la Antártida Argentina aparte o no? Sí, bueno, pero el nombre que... O sea, los mapas en ese momento también no los Se estábamos llama haciendo Snow nosotros. High Island. Todo tiene su nombre en inglés. Bien, hace tic-tac el productor. Sí, bueno, cuestión. Te quiero terminar esta historia, por favor. Bueno, perdón. La Armada Argentina prepara... Cerré el orto, me dijo. La Armada Argentina prepara el rescate con su caballo de batalla, que fue en ese entonces la corbeta Uruguay. No sé si han escuchado de la corbeta Uruguay, pero fue el primer barco que tuvo Argentina en su propiedad, fue el primer barco de la Armada. La corbeta es un tipo de barco, es como una fragata un poco más chica, con esos grandes mástiles que tiene y, bueno, velas gigantes. Fue comprado por orden de Sarmiento para la defensa territorial con Chile. Fue pensado en dar esa disputa en el estrecho de Magallanes. Y también fue de las primeras insignias de nuestra fuerza naval. Cuestión que la corbeta Uruguay sale al rescate al mando del capitán del navío, ¿quién? Julián Irízar. Ahí entra el señor Irízar, que después le daría nombre al gran rompehielos. Pero este no era un rompehielos, era un barco que no estaba preparado para navegar en los hielos. Se lo preparó un poco con algunos acondicionamientos como para que pueda llegar Julián Irízar con su tripulación a rescatar a los suecos, pero no se sabía mucho qué iba a pasar. Uh-huh. De hecho, llegaron a Ushuaia y estuvieron un mes esperando en Ushuaia porque había tripulaciones suecas y francesas que decían que ellos iban a rescatar a los perdidos, a los náufragos. Y sin embargo, Julián en un momento dijo, che, ya estoy hace un mes acá esperando. Claro. Y me queda re cerca esto. Y ustedes no llegan más. Voy yo, loco. Lo hago yo. Y se fue. Loco, no puedo confiar en Claro. nadie, lo tengo que hacer yo solo. Era ese meme de fútbol, ¿viste? No puedo yo solo. Claro, si no colaboran un poco. El rescate se hizo en octubre de 1903. En un mes y medio, Irízar y su tripulación ya habían encontrado a todos los expedicionarios que estaban en Cerro Nevado y le ganaron básicamente a estas otras expediciones, como digo, que planeaban hacer el rescate. Después de ese mes y medio llegaron a Santa Cruz y desde ahí mandaron la noticia por telégrafo, como decía el Tommy, que ya existía el telégrafo, a Buenos Aires. En Buenos Aires se los esperó con una recepción súper aclamada. No sin antes, la corbeta sufrió una tormenta muy grande y se le rompieron 2 palos de mástil. Así que fue como todo una hazaña tremenda la que hizo Irízar por rescatar a esta gente. Y la que luego siguió haciendo la corbeta Uruguay en muchos lugares como Cabo de Hornos, las Islas Orcadas, las Georgias del Sur. Estuvo en circulación hasta 1926 y hizo muchas hazañas que marcaron la Armada y la soberanía argentina, sin dudas. En esto que decís vos de que esta es una de los actos que ha tenido la Armada y su gran tripulación en marcar la soberanía argentina en el sur. Bueno, en 1904 fue cuando se tomó posesión de la base meteorológica de las Orcadas y desde ahí fue ininterrumpida la presencia argentina del Estado argentino, tanto en la Antártida como
en tierras y en aguas marítimas del sur, que es lo que nos hace y lo que nos da ese derecho histórico de poder decir nosotros tenemos soberanía en este territorio, porque no solo una cuestión territorial y de cercanía, sino un interés de más de un siglo ininterrumpido de presencia. Y de integración, además. Sí, total. Así que esa era la idea de esta columna, tener un poco esas historias que fueron construyendo la soberanía que nos merecemos y por la que trabajamos tanto. Constitutiva, tal cual. Tal cual. Suena el himno. Suena el himno. Entró. Bueno, primero, muchas gracias. Tremenda columna. Ay, sí, estoy muy contenta. Necesito investigar más de todos los barcos de la Armada ahora. Bueno, ahora podés hacer una columna de todas las historias de los barcos de la Armada. El otro día fuimos con Juancito a conocer el barco de la Armada que está en... ¿Cómo se llama? ¿A dónde fuimos a conocer el barco de la Armada ahí en Cava? ¿En la Fragata Libertad? La fragata en Puerto Madero. Puerto Madero, sí. ¿Qué es la fragata Libertad? La Fragata Libertad. No es la Libertad. Ah. No, es la Sarmiento. fragata Sarmiento. La fragata Sarmiento. Fuimos a conocer la fragata Sarmiento. Qué bueno. Y a mí me llevaron en el colegio a conocer la Libertad. Tipo, en cuarto año yo estaba nosotros loca. queríamos conocer la Libertad. Teníamos el dato de que supuestamente estaba acá, pero no, anda por Irlanda o no sé por Claro, dónde porque es de ahora. escuela. Está haciendo Ay, qué bueno. uno de sus viajes de egresaditos. Claro. Su viaje de egresados está haciendo. ¿Hacemos una pausa y viene Sofía a hacer su columna? No, mentira. Sí.